Mi coronel, ¿estará bien ese soldado? Está herido. La voz de Sofía fue un murmullo cauto, casi perdido en el viento helado que barría la ladera de la montaña. Observaba a un joven infante de marina, cubierto de lodo y con un rastro de sangre manchando su pantalón, que se tambaleaba pero seguía intentando continuar con el ejercicio. Se ve en mal estado. ¿No sería mejor darle un descanso? El rostro del teniente coronel Ricardo Montemayor se contrajo en una mueca de desprecio. Su voz, amplificada por la altitud y la ira, resonó en todo el campo de entrenamiento. A ver, pinche vieja metiche. ¿Usted qué chingado sabe? ¿Viene a meter sus narices en nuestro entrenamiento? Fue una humillación pública, calculada y brutal, lanzada frente a toda su tropa. Los soldados, congelados tanto por el frío como por la tensión, no se atrevieron a moverse. ¿Y usted de qué generación del heroico colegio militar es, eh? ¿O de dónde carajo salió? Sofía Valdés, una mujer de 47 años, bajó la cabeza por un instante, no por vergüenza, sino por el golpe de un recuerdo doloroso. Eran las mismas palabras, la misma burla, la misma humillación que había sufrido 25 años atrás, cuando era solo una joven cadete llena de sueños. El aire se le atoró en la garganta. No había defensa posible, no en ese momento. Entre los soldados se escucharon algunas risas ahogadas, nerviosas. Otros apartaron la mirada, incómodos. Unos pocos la observaron con una mezcla de lástima y aprensión. Un ardor familiar subió a los ojos de Sofía, pero lo contuvo con la misma disciplina de acero que la había llevado hasta donde estaba. No podía, no debía derrumbarse allí. Montemayor sonrió, una sonrisa de triunfo mezquina. Parecía completamente ajeno a la magnitud del error que acababa de cometer, como un hombre que juega con fuego sin saber que está parado sobre un charco de gasolina. Él y sus hombres no tenían idea de quién era la mujer a la que acababan de insultar. No sabían que estaban a punto de aprender, de la manera más dura, que la autoridad mal entendida y el prejuicio son las trampas más peligrosas. Y que al final de esta lección, la justicia llegaría con la fuerza de una avalancha. Eran las 5 de la madrugada. Sobre las cumbres de la Sierra Madre Oriental, en Nuevo León, una capa de nieve blanca y helada lo cubría todo. En medio de esa inmensidad silenciosa, una solitaria sombra oscura se movía con paso lento pero firme. Era una mujer, abrigada con una gruesa chamarra de plumas y un gorro de lana calado hasta las cejas. Cada vez que exhalaba, una nube de vaho blanco se escapaba por debajo del gorro, disolviéndose al instante en el aire gélido. Se detuvo un momento en la entrada del campo de entrenamiento de la Fuerza Especial de Reacción, una base remota conocida como Cumbres Negras. El frío cortante se le metía por la nariz, una daga de hielo que parecía congelarle los pulmones. Se llamaba Sofía Valdés, tenía 47 años y ostentaba el cargo de subjefa de operaciones del Estado Mayor Conjunto. Pero en ese momento, con su pesada carga de responsabilidades oculta bajo la apariencia de una simple senderista, nadie lo habría adivinado. Otro herido, recordaba el escueto informe que había llegado a su escritorio unos días antes. Lo había leído en la calidez de su oficina en el campo militar número 1, en la Ciudad de México, y las palabras le habían sonado huecas. Lesión durante entrenamiento, contusión menor. Algo no cuadraba. 25 años vistiendo el uniforme le habían dotado de una intuición, una alarma interna que ahora sonaba con insistencia en un rincón de su mente. Por eso estaba allí, sola, sin haber informado a nadie de su viaje. Quería ver la verdad con sus propios ojos. Desde el interior del campo llegó el eco de gritos, órdenes ásperas que el viento arrastraba. Sofía reanudó la marcha, moviéndose con un sigilo aprendido en años de servicio. Se ocultó detrás de un grupo de pinos cargados de nieve, un observador invisible en un teatro de crueldad. Las puntas de sus dedos, a pesar de los guantes, ya empezaban a entumecerse. El entrenamiento de infiltración en montaña en condiciones extremas estaba en pleno apogeo. A casi 15 grados bajo cero, los infantes de la Fuerza Especial, vestidos únicamente con sus uniformes de combate, sin el equipo adecuado para el frío, intentaban escalar una pared de roca helada. Pero algo andaba terriblemente mal. No había cuerdas de seguridad,
ni arneses, ni cascos. Ninguno de los equipos de protección que eran obligatorios por reglamento. Más rápido, carajo. ¿Se van a rendir con esta chingadera? La vozarrón pertenecía a un hombre de unos 45 años, un teniente coronel que sostenía un megáfono con una mano enguantada. En su pecho, una placa de identificación mostraba claramente el nombre, Ricardo Montemayor. Era alto, de hombros anchos, la viva imagen de un oficial de fuerzas especiales forjado en la vieja escuela. La mirada de Sofía se fijó en los soldados. Sus rostros jóvenes estaban marcados por rasguños y el agotamiento. Varios cojeaban visiblemente, apoyándose en la roca para no caer. Pero lo más perturbador eran sus ojos. No reflejaban el esfuerzo o el dolor del entrenamiento, reflejaban una resignación profunda, una especie de miedo sordo y constante. Ja, mira las caras de estos pendejos. Un par de oficiales subalternos reían a un lado, disfrutando del espectáculo del sufrimiento ajeno. Uno de ellos incluso grababa la escena con su celular, como si fuera un entretenimiento. Un peso helado se instaló en el estómago de Sofía. Un soldado resbaló. Cayó unos metros y se golpeó la rodilla contra una saliente de roca. La tela del pantalón se rasgó y la sangre comenzó a brotar, una mancha roja y brillante sobre la nieve sucia. Nadie fue a ayudarlo. Al contrario, el teniente coronel Montemayor le gritó con más furia. «¡Levántate! ¿Qué haces ahí tirado? ¿Te vas a quedar llorando como una niña?» Sofía apretó los labios con fuerza. Esto no era entrenamiento. Esto era abuso. Recordó sus propios días como cadete, los ejercicios inhumanos en el heroico colegio militar. Pero incluso entonces, en medio de la dureza, existía un código, una camaradería. Nunca se abandonaba a un compañero. ¿A esto le llaman entrenar? Susurró para sí misma, las palabras formando una pequeña nube de vaho. Fue en ese preciso instante cuando la mirada del coronel Montemayor se cruzó con la suya. Fue solo un segundo, pero en sus ojos Sofía vio una clara hostilidad, una desconfianza inmediata hacia el extraño. ¿Quién es esa vieja? ¿Qué hace ahí de mirona? Le escuchó decir a su ayudante, la voz llevada por una ráfaga de viento. Sofía se caló el gorro aún más, hundiéndose en la sombra de los árboles. Todavía no era el momento. Necesitaba ver más, entender la profundidad de la podredumbre. Pero una certeza ya se había instalado en su corazón. Lo que estaba presenciando no era un método para forjar el carácter, sino una máquina para quebrantar espíritus. Y comprendía, con una claridad dolorosa, por qué había tenido que viajar hasta ese desolado paraje en mitad de la noche. El peso de las 3 estrellas en sus hombros, ocultas bajo la chamarra, comenzó a sentirse más pesado que nunca. Una semana antes, en una noche tardía, Sofía encontró una carta en el buzón de su casa en la Ciudad de México. Una carta escrita a mano en plena era digital. El sobre, de papel barato, indicaba el remitente, Sargento Segundo Alejandro Flores, con el nombre de la unidad y la base claramente especificados. La caligrafía era extraña, irregular, como si la mano que la escribió temblara de frío o de miedo. La última línea estaba completamente borrosa, corrida. Una mancha de lágrimas, sin duda. Al abrirla y leer las primeras palabras, el rostro de Sofía se endureció. El corazón le dio un vuelco. Mi general Valdés, soy el sargento segundo Alejandro Flores, de la Fuerza Especial de Reacción. No sé si debería estar escribiendo esto, pero ya no sé a quién más acudir, así que me armé de valor. El contenido era aún más impactante. Describía un régimen donde el abuso físico y psicológico era la norma. Donde las lesiones graves se reportaban como menores o, peor aún, se ocultaban por completo. Donde cualquier queja a un superior era recibida con represalias brutales. Pero el párrafo final fue el que heló la sangre de Sofía. Nos dicen que si abrimos la boca, nos arruinan la carrera para siempre. Que nos congelan, que no hay traslados ni ascensos. Que incluso después de terminar el servicio, se encargan de que nuestra mala fama nos siga. Por eso todos se quedan callados. Mi general,
El aire que se respira en esta unidad está enfermo. Le ruego, por favor, que alguien venga a ver lo que pasa. Alguien que mire de verdad. La caligrafía se volvía casi ilegible al final. Sofía tuvo que dejar la carta sobre la mesa. Sentía una opresión en el pecho. No era la primera vez que recibía una denuncia anónima o una carta de queja. Durante sus más de 2 décadas de carrera, había visto muchas. Normalmente, el procedimiento era sencillo: remitirla al departamento correspondiente, a la oficina de inspección militar, y dejar que la burocracia siguiera su curso. Pero esta vez era diferente. Mientras leía, una extraña sensación de déjà vu la invadió. Se vio a sí misma, años atrás. Una joven teniente, la única mujer en un mundo de hombres, ignorada, discriminada, sufriendo en silencio porque no había nadie a quien contarle. Podría romper esta carta, murmuró Sofía para sí misma en la soledad de su estudio. La idea, por vergonzosa que fuera, cruzó su mente. Si la ignoraba, si pretendía que nunca existió, no habría consecuencias para ella. Su carrera seguiría su impecable trayectoria. O podría, como siempre, pasarla a la inspección. Era una opción. Cumpliría con el procedimiento, se cubriría las espaldas. Pero sabía que, si lo hacía, la carta de Alejandro Flores se convertiría en un folio más en una pila de expedientes, destinada a perderse en un laberinto de trámites y a morir de indiferencia. Volvió a tomar la carta. La frase, que alguien venga a ver lo que pasa a alguien que mire de verdad, le taladraba la mente. En ese instante, tomó una decisión. Iré yo misma. A la mañana siguiente, empezó a trazar un plan meticuloso. No sería una inspección oficial, sino una visita de incógnito. Si avisaba de su llegada, estaba segura de que Montemayor y sus hombres montarían un teatro, ocultando la mugre bajo una alfombra de formalidad. Pero había un problema que no anticipó. El teniente coronel Ricardo Montemayor interpretó los rumores de una visita de alto nivel de una manera completamente distinta. Parece que viene otro de los generales de escritorio de la capital, le había comentado a su ayudante unos días antes. Seguro a buscar su foto para la hoja de servicio. Montemayor asumió que la visita era una simple formalidad, una oportunidad para que algún general se colgara una medalla o sumara puntos para un ascenso. Creía que no venían a investigar problemas reales, sino a recibir un tour coreografiado. Le mostramos lo que quiere ver, un par de ejercicios espectaculares, y lo mandamos de vuelta a su oficina con una sonrisa. Asunto arreglado. Ese era el cálculo de Montemayor. No tenía ni la más remota idea de que la visita era una mujer, que venía motivada por una carta desesperada y, lo que era más importante, que ella misma había pasado por el infierno de las fuerzas especiales. Desde el principio, sus caminos se cruzaron en direcciones opuestas. Sofía buscaba la verdad. Montemayor planeaba ofrecer una mentira bien presentada. Esa diferencia de intenciones era la semilla de la tormenta que estaba a punto de desatarse. A las 2 de la tarde, el teniente coronel Montemayor empezó a gritar sus órdenes con un fervor renovado. Sabía perfectamente que la senderista lo observaba desde la distancia, y decidió ofrecer un espectáculo. Quería proyectar una imagen de dureza, de un comandante que no tolera la debilidad. ¿Qué es esto? ¿Ya se cansaron, niñitas? ¡Muévanse! Su voz resonaba en las montañas, un eco de autoridad desmedida. Los soldados se estremecieron, pero nadie se atrevió a replicar. Montemayor sonrió para sus adentros, satisfecho. Esa imagen de líder implacable era su orgullo, el pilar de su identidad. Sofía se acercó lentamente. Ya había visto suficiente. «Coronel, ¿puedo hablar con usted un momento?» Montemayor se giró. En sus ojos había una mezcla de cautela y fastidio mal disimulado. «¿Quién es usted?» «Esta es una zona militar restringida para civiles. Vine a observar el entrenamiento. Y francamente, el estado de sus hombres me preocupa un poco», dijo Sofía con calma, su mirada recorriendo a los soldados. Sus uniformes estaban en pésimas condiciones, inadecuados para el frío extremo.
¿Les está dando suficientes periodos de descanso? Y me pregunto si el equipamiento que se les ha asignado es el reglamentario para estas condiciones. El rostro de Montemayor se transformó. Una sonrisa burlona asomó en sus labios. Ah, ¿con qué de eso se trata? Mire, señora, el ejército que los generales ven desde sus escritorios en la Ciudad de México no tiene nada que ver con el ejército de verdad. El tono de sorna era evidente. La estaba tratando como a una burócrata ignorante, una civil que no entendía nada del mundo militar. La capacidad de combate no nace de la comodidad, ¿sabe? El sufrimiento es lo que forja a los verdaderos soldados. Sofía respiró hondo, el aire helado llenando sus pulmones. Esto era radicalmente diferente al entrenamiento que ella había recibido. Sí, fue duro, brutal a veces. Pero siempre había un lazo de unidad, un sentido de cuidarse los unos a los otros. Aquí solo veía miedo y aislamiento. Coronel, una fuerza de combate que se construye quebrando a sus hombres no dura mucho tiempo, dijo Sofía en un tono sereno, no como una general, sino como alguien con experiencia, como una veterana hablando con un colega. Pero Montemayor no lo tomó como un consejo. Lo tomó como un desafío directo a su autoridad, como una afrenta a su método de liderazgo. ¿Perdón? ¿Está cuestionando mi forma de entrenar a mis hombres? Su voz se volvió gélida. Los otros oficiales, sintiendo la tensión, comenzaron a acercarse, formando un círculo hostil a su alrededor. El ambiente se había enrarecido peligrosamente. Solo es una observación, coronel. Este método. ¿Una observación? ¿Y usted qué diablos sabe del ejército para venir a dar observaciones? Montemayor dio un paso hacia ella, su corpulencia proyectando una sombra sobre Sofía. En ese momento, sin saberlo, la había señalado como el blanco de su desprecio. Los soldados observaban la escena en un silencio sepulcral, conteniendo la respiración. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de quebrarse. A las 8 de la noche, durante la inspección de los dormitorios, Montemayor insistió en que Sofía lo acompañara. Era una jugada deliberada para reafirmar su poder frente a la tropa, usando a la civil como ejemplo. A ver, muchachos. Hoy tenemos una visita muy especial. Una señora que vino a ver cómo vivimos en el cuartel, anunció con un sarcasmo que no pasó desapercibido para nadie. Los soldados miraron a Sofía con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Y saben qué nos dijo esta señora? Continuó Montemayor, paseándose frente a las literas. Dice que nuestro entrenamiento es demasiado duro. El rostro de Sofía se tensó. Estaba tergiversando sus palabras por completo. Coronel, eso no fue lo que yo dije. Ah, no. ¿Entonces no dijo que una fuerza de combate que se construye quebrando a sus hombres no dura mucho tiempo? Un silencio glacial cayó sobre el dormitorio. Los soldados, de pie en firmes junto a sus camas, podían sentir la electricidad en el aire. El sargento Alejandro Flores miraba a ambos, sus ojos llenos de una ansiedad palpable. Sofía comprendió entonces que Montemayor la había etiquetado como su enemiga. Y podía prever, con una claridad desoladora, hacia dónde se dirigía esta confrontación. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Habían cruzado una línea invisible. La oscuridad de la noche envolvía el cuartel, y Sofía se encontró sola, de pie, en medio de esa atmósfera densa y opresiva. La tensión en el dormitorio se hizo casi insoportable. Montemayor se acercó un paso más a Sofía. Sus ojos ardían con una hostilidad abierta. ¡Ay, qué fastidio con usted, de verdad! Dijo, sacudiendo la cabeza como si estuviera lidiando con una niña tonta. Y entonces, deliberadamente, gritó para que todos lo oyeran: a ver, pinche vieja argüendera. ¿Usted qué chingado sabe para venir a meter sus narices en nuestro entrenamiento? ¿Y usted de qué generación del heroico colegio militar es, eh? Las palabras explotaron en el silencio del dormitorio. Fue como si una bomba hubiera detonado. Los soldados se quedaron petrificados. Por un instante, solo se oyó el silbido del viento afuera. Luego,
un par de risas ahogadas, nerviosas, se escaparon de entre las filas. Pero muchos otros rostros reflejaban pura estupefacción. El sargento Flores palideció visiblemente. Algunos de sus compañeros sabían que él era el autor de la carta, y el miedo se reflejó en sus ojos. El sargento primero Miguel Torres, un suboficial de más edad, cerró los ojos con fuerza, como si previera la catástrofe. La teniente Elena Cruz, la médico de la unidad, miraba la escena con una expresión de incredulidad y asco. Para Sofía, fue como si el tiempo se detuviera. El aire se le escapó de los pulmones y su mente se quedó en blanco, pero solo por un segundo. Inmediatamente después, una avalancha de recuerdos la golpeó. Se vio a sí misma, 25 años atrás, en un campo de entrenamiento polvoriento en Veracruz. Tenía poco más de 20 años. ¿Qué hace esta pinche vieja aquí?, le había gritado un capitán. ¿De qué generación eres tú, cabrona? ¿Crees que esto es un juego de niñas? Las mismas palabras. La misma mirada cargada de desprecio. La misma risa burlona de los compañeros. Entonces era una joven subteniente, sobreviviendo en un mar de prejuicios. Ahora, era una general de división, pero en ese momento, las 3 estrellas que ocultaban no significaban nada. Eran invisibles, inútiles. Un fuego intenso subió desde lo más profundo de su ser. ¿Era rabia? ¿O era desesperación? Quizás ambas. 25 años y nada había cambiado. Una mujer en uniforme seguía siendo una pinche vieja, su sola presencia un motivo de burla. Sintió que todos sus logros, todas las batallas que había ganado para llegar a donde estaba, se desvanecían en ese instante, reducidos a ceniza por un insulto vulgar. Soy de la 15ª generación del Cuerpo Especial, respondió Sofía, su voz un hilo tembloroso que luchaba por mantenerse firme. Pero sus palabras no llegaron a Montemayor. O si lo hicieron, no le importaron. ¿La 15ª? Ja. Pues ya llovió desde entonces, ¿no, señora? El ejército de hoy es muy diferente. Usted no sabe nada de cómo son las cosas ahora. Montemayor sonrió con arrogancia, convencido de que había dado una lección de autoridad frente a su tropa. Se sentía invencible. Sofía no pudo soportarlo más. El pecho le oprimía, sentía que iba a estallar. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del dormitorio, caminando hacia la noche helada. Montemayor la vio irse con una expresión de profunda satisfacción, como un jugador que acaba de ganar la partida final. Ya ven, muchachos, dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran. No cualquiera puede venir a decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Nosotros seguiremos a nuestro modo. A nuestro modo se forjan los verdaderos hombres. Su voz se hizo más fuerte, envalentonada por su aparente victoria. Que nadie les venga con cuentos. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Respondieron los soldados al unísono, pero sus voces carecían de convicción. Afuera, Sofía inhaló el aire gélido de la noche. Las lágrimas pugnaban por salir, un nudo ardiente en su garganta, pero las contuvo. Años de disciplina militar le impidieron derrumbarse. Pero en su interior, algo más que la humillación comenzaba a arder. Era una determinación fría y afilada como el hielo. Se acabó. Ahora sí, vamos a terminar con esto, pensó. Su mirada, antes cauta, ahora era dura como el acero. Ya no había vuelta atrás. Ya no había lugar para la discreción. A las 10 de la noche, Sofía regresó al modesto cuarto de huéspedes que le habían asignado en la base. Una sola luz fluorescente parpadeaba en el techo, arrojando una luz pálida y triste sobre las paredes desnudas. De su maleta sacó la carta del sargento Flores. La humillación sufrida esa tarde todavía le pesaba en el alma, una herida abierta y sangrante. Desdobló el papel con cuidado. La caligrafía temblorosa volvió a llenarle los ojos. La frase, el aire que se respira en esta unidad está enfermo, resonó en su cabeza con una fuerza nueva. Era como leer una página de su propio diario, uno escrito un cuarto de siglo atrás. Su mente viajó en el tiempo,
a la base naval de Veracruz, cuando era una joven subteniente recién salida de la academia. Era la única mujer en su unidad, un mundo cerrado y hostil donde tenía que luchar cada día por su lugar. ¿Qué haces aquí, vieja? Lárgate a tu casa a hacer tortillas, le había espetado un superior el primer día. Fue una agresión verbal, pública, frente a todos sus compañeros, que solo rieron. En ese momento, Sofía no pudo decir nada. Era la novata, era mujer, sobre todo, estaba sola. Recordó las noches que pasó llorando en silencio en su litera, la almohada ahogando sus sollozos. ¿Qué había escrito en su diario en aquel entonces? Algo como, ¿no habrá nadie que pueda ver lo que está pasando? ¿Alguien que mire de verdad? La misma frase, casi palabra por palabra, que ahora leía en la carta de Alejandro Flores. Pero en medio de esa oscuridad, hubo una luz. Un hombre llamado Javier Mendoza, sargento primero. Un suboficial veterano, de unos 45 años, no muy alto pero con una presencia que inspiraba una calma inmensa. Una noche, después de otra humillación por parte de sus superiores, Sofía estaba sentada sola en el comedor, con la mirada perdida. El sargento Mendoza se acercó en silencio y le puso delante una taza de peltre con café de olla caliente y humeante. «Está cabrón, ¿verdad, mi teniente?», le dijo con voz suave. «Pero tiene que aguantar. Si usted aguanta aquí, las que vengan después de usted lo tendrán un poco más fácil». Esa simple frase, esa taza de café caliente, fue un bálsamo para su alma herida. Le devolvió la fuerza para levantarse al día siguiente. Aún recordaba vívidamente el calor de la taza entre sus manos frías, el aroma a canela y piloncillo. Qué curioso era el ser humano. A veces, una palabra amable podía reconstruirte por completo, y una palabra cruel podía hacerte pedazos. El pequeño gesto del sargento Mendoza fue uno de los motores que la impulsaron a llegar a donde estaba ahora. Y hoy, al mirar a Montemayor, lo había reconocido. Él tenía el mismo rostro que aquellos superiores que la habían atormentado. El mismo prejuicio, la misma violencia contenida, la misma arrogancia. Pero lo más aterrador era pensar que, para el sargento Flores, Montemayor era una fuerza capaz de aniquilar toda esperanza, de empujarlo al abismo, tal como a ella casi le sucede 25 años atrás. Si no hubiera existido alguien como el sargento Mendoza, ¿habría podido soportarlo? ¿Estaría hoy aquí? Sofía dobló la carta de nuevo. Sintió que algo dentro de ella se solidificaba, volviéndose duro e inquebrantable. Yo también, susurró en la habitación vacía, yo también solo quería que alguien mirara de verdad. En ese instante, comprendió con una claridad absoluta cuál era su papel. Ella debía ser, para Alejandro Flores, lo que el sargento Mendoza había sido para ella. Quizás no podía ofrecerle una taza de café caliente en medio de la noche, pero ahora no era una subteniente indefensa. Ahora, llevaba 3 estrellas en el hombro. Tenía un poder inmensamente mayor. Tomó una decisión. Esta vez, la carta no terminaría en el fondo de un cajón. Y la responsabilidad de limpiar el aire viciado de esa unidad no sería delegada a nadie más. La joven de 20 años que lloraba en silencio en un cuartel de Veracruz se había convertido en la general que tenía el poder de cambiarlo todo. El peso de ese poder oprimía sus hombros, pero al mismo tiempo se transformaba en una voluntad de hierro. Mañana por la mañana, todo sería diferente. Para Montemayor, para la unidad, y para los soldados como Alejandro Flores. Apretó la carta contra su pecho. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. 4 días después, a las 10 de la mañana, un zumbido grave y profundo rompió el silencio del campo de entrenamiento en Cumbres Negras. Un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea, de color gris militar, descendía lentamente, aproximándose a la pista de aterrizaje de la base. Desde el campo, el teniente coronel Montemayor levantó la vista, con una expresión de fastidio. No había recibido ningún aviso de una visita oficial. ¿Ahora qué? ¿Otra inspección sorpresa de la capital? ¡Qué pinche lata! Asumió que era otra visita de rutina de algún mando superior. Sucedía de vez en cuando. La coreografía era siempre la misma.
formar a la tropa, ofrecer un saludo marcial y aguantar un discurso aburrido. Primera sección, formación. Rápido, a alinearse. Gritó. Los soldados corrieron para formar filas impecables. Alejandro Flores estaba entre ellos, pero en su rostro, a diferencia de los demás, había un atisbo de expectación, una chispa de esperanza. El helicóptero aterrizó. Las hélices se detuvieron lentamente y el polvo levantado por el viento se asentó. Montemayor, con una sonrisa forzada y profesional, caminó hacia la aeronave. Pero cuando la puerta se abrió y vio quién descendía, su rostro se volvió blanco como el papel. Era ella. La mujer a la que había insultado. Pero no era la misma mujer. Esta vez, vestía un impecable uniforme de gala. Sobre sus hombros, 3 estrellas doradas brillaban bajo el sol de la mañana. En la placa sobre su pecho, el nombre Sofía Valdés estaba grabado en letras mayúsculas. Y debajo, su cargo, subjefa de operaciones, Estado Mayor Conjunto. A Montemayor le temblaron las piernas. Fue como si un rayo le hubiera caído encima. Solo entonces, con un horror que le revolvió las entrañas, comprendió la magnitud catastrófica de su error. En los ojos de los soldados también se reflejó una mezcla de asombro y comprensión tardía. Alejandro apretó los labios con fuerza para no sonreír, pero sus ojos brillaban con una luz de triunfo. Supo, en ese momento, que su carta no había sido en vano. El sargento primero Torres se puso pálido como un muerto. La teniente Cruz, la médico, abrió los ojos de par en par, una expresión de justicia poética dibujada en su cara. Las palabras de Montemayor resonaron en la mente de todos. Pinche vieja argüendera. ¿De qué generación del colegio militar eres, eh? Ahora se daban cuenta de lo absurdo, de lo suicida que había sido esa pregunta. Se lo había dicho a una general de división. Y peor aún, a una veterana del cuerpo especial, una de las pioneras. Sofía caminó hacia ellos con paso lento y deliberado. Su rostro estaba sereno, pero su mirada era tan afilada como un bisturí. Montemayor intentó llevar la mano a la sien para saludar, pero el brazo le temblaba tanto que el gesto fue torpe y patético. Buenos días, coronel, dijo Sofía primero. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad innegable. Mi general Valdés, discúlpeme, yo no sabía, tartamudeó Montemayor, el sudor frío corriéndole por la frente. Sofía no respondió. En su lugar, paseó la mirada por el campo de entrenamiento. Era la misma escena de hacía unos días. Soldados cubiertos de lodo y heridas, equipo inadecuado y esa atmósfera pesada, irrespirable, de miedo. Reúna a toda la unidad. En el auditorio. Ahora, ordenó Sofía. A Montemayor no le quedó más remedio que obedecer. Su silbato sonó, un pitido agudo y desesperado. 30 minutos después, el auditorio de la base estaba lleno. Todos los soldados y oficiales de la unidad estaban presentes, sentados en un silencio tenso. Sofía subió al estrado. Hace unas semanas, recibí una carta, comenzó, su voz clara y firme. El corazón de Alejandro Flores comenzó a latir con fuerza. Esa carta describía la dolorosa realidad de esta unidad. Abusos. Encubrimientos. Y el miedo de los soldados a denunciar. El silencio en el auditorio se hizo más profundo. Nadie se atrevía ni a respirar. Así que decidí venir a comprobarlo por mí misma, de forma discreta. Sin embargo, parece que algunos aquí me confundieron con una simple civil entrometida. El rostro de Montemayor se contrajo de pánico. El sudor le empapaba el cuello de la camisa. Hoy, en este lugar, vamos a empezar a limpiar el aire de esta unidad, la voz de Sofía resonó en cada rincón. Porque la complicidad y el silencio también son una forma de cobardía. Y no voy a permitir que situaciones como esta se repitan. Montemayor, con voz temblorosa, intentó defenderse. Mi general, nosotros hemos seguido siempre las regulaciones. El entrenamiento se ha conducido de acuerdo al manual y no ha habido fallas en. Coronel, lo interrumpió Sofía, su voz ahora gélida.
¿Cree usted que el manual permite humillar a una persona? ¿Cree que la regulación autoriza a herir y aterrorizar a nuestros propios hombres? La atmósfera del auditorio se cargó de electricidad. Los oficiales superiores y los subalternos que habían sido testigos de la humillación ahora miraban a Montemayor con una frialdad acosadora. Todos sabían que lo que había hecho era indefendible. Montemayor abrió la boca para seguir con sus excusas, pero las palabras no le salieron. Sintió como el castillo de autoridad y respeto que había construido durante años se derrumbaba a su alrededor, convirtiéndose en un montón de escombros. Sofía no dijo nada más. No era necesario. Todo había quedado expuesto. Ricardo Montemayor estaba solo, completamente aislado. Nadie, absolutamente nadie, estaba de su lado. Una semana después, comenzó la investigación oficial. Un equipo conjunto de la Inspección General del Ejército y la Fiscalía Militar llegó a la base. La cloaca que Montemayor había mantenido cerrada durante años se abrió de golpe, y todo empezó a salir a la luz. Los abusos eran sistemáticos. Se descubrió que forzaba a los soldados a realizar entrenamientos de inmersión en agua helada sin equipo de seguridad. Que a los heridos no se les enviaba al hospital, sino que se les obligaba a continuar entrenando a base de analgésicos. Que las burlas y humillaciones a los soldados y, en particular, a la única mujer oficial de la unidad, la teniente Cruz, eran constantes. Se encontraron decenas de testimonios. Pero lo más grave fue la falsificación de informes. Se demostró que había minimizado o simplemente omitido más de una docena de accidentes graves en sus reportes oficiales. También había inflado los resultados de los entrenamientos para impresionar a sus superiores y acelerar su ascenso. Durante los interrogatorios, algunos de los oficiales cómplices intentaron justificarse hasta el final. Siempre se ha hecho así, mi general. Es la tradición, dijo un capitán con voz temblorosa. Los jóvenes de ahora son muy débiles. Si no los endurecemos así, ¿qué clase de soldados serán? Otro oficial asintió, apoyándolo. Aún no comprendían la gravedad de sus actos. Sofía los miró en silencio por un momento. Luego, con una voz tranquila pero cortante como un cristal roto, les preguntó. ¿Y su conciencia, capitán? ¿Desde cuándo se volvió tan dura que ya no puede sentir el dolor ajeno? Esa simple pregunta los dejó sin palabras. El salón de reuniones se quedó en silencio. Frente a la palabra conciencia, todas las excusas sobre tradición y dureza se desmoronaron. 2 semanas después, se anunciaron los resultados. Ricardo Montemayor fue destituido de su cargo de manera inmediata. No solo eso, sino que fue sometido a un consejo de guerra. El veredicto fue fulminante, baja deshonrosa del ejército y una sentencia de 2 años de prisión militar. Su carrera, su vida como militar, había terminado de la forma más ignominiosa. Los oficiales que habían participado o encubierto sus abusos también recibieron castigos severos, suspensión de sueldo por 6 meses, congelamiento de ascensos por 3 años y una nota negativa en sus expedientes que, en la práctica, significaba el fin de su carrera activa. Varios de ellos solicitaron su baja voluntaria antes de que la humillación fuera mayor. Pero también hubo buenas noticias. El sargento Alejandro Flores y el sargento primero Miguel Torres, quien ayudó a que la carta llegara a su destino, fueron transferidos a otra unidad. Un lugar con un ambiente limpio, donde se les dio la oportunidad de empezar de nuevo. Lo mismo sucedió con los otros soldados que tuvieron el valor de testificar. Todos fueron reasignados a bases cercanas a la Ciudad de México, donde recibieron apoyo psicológico para recuperarse. La teniente médico Elena Cruz recibió una condecoración. Sus registros médicos, meticulosamente llevados, habían sido una prueba crucial durante la investigación. Fue ascendida y trasladada a un hospital militar de mayor prestigio. Y lo más importante, el ambiente de la unidad cambió por completo. El nuevo comandante fue seleccionado personalmente por Sofía. Un coronel llamado Javier Gálvez, conocido por su liderazgo humano y su filosofía de poner a sus hombres en primer lugar. Antes de dar el caso por cerrado, Sofía visitó la base una última vez. En el campo de entrenamiento, se encontró con Alejandro Flores. Su rostro,
antes tenso y lleno de miedo, ahora tenía una expresión luminosa que Sofía nunca le había visto. Mi general, muchísimas gracias. De verdad, dijo Alejandro con una mezcla de respeto y gratitud. Sofía le sonrió cálidamente. Hiciste lo correcto, sargento. Tuviste mucho valor. Ahora, a empezar de nuevo. Esa tarde, Sofía abandonó la base con una profunda sensación de satisfacción. La justicia había prevalecido, el débil había sido protegido y una parte podrida de la institución había sido saneada. Era la confirmación de que, a pesar de todo, el bien todavía podía ganar. 3 meses después, Sofía Valdés regresó a la base Cumbres Negras. El paisaje nevado de la Sierra Madre Oriental era el mismo, pero el aire se sentía diferente, más ligero. Todavía se oían los gritos de las órdenes durante el entrenamiento, pero ahora no estaban cargados de ira, sino de una exigencia profesional que contenía un respeto fundamental por la persona. El nuevo comandante, el coronel Javier Gálvez, estaba concluyendo un ejercicio. Reunió a sus hombres, su estilo era la antítesis del de Montemayor. Buen trabajo hoy, muchachos. A ver, Flores, ¿cómo sigue ese hombro? Y tú, Pérez, asegúrate de usar bien la rodillera, no quiero más lesiones. Llamaba a cada soldado por su apellido, preguntando por su estado, mostrando una preocupación genuina. Eso era algo impensable en la era de Montemayor. La expresión de un joven soldado, de apellido Ibarra, era particularmente reveladora. Era un muchacho que, debido a las secuelas de una lesión maltratada, había estado a punto de solicitar su baja. Ahora, su mirada era diferente, llena de una nueva determinación. El liderazgo del coronel Gálvez lo había hecho cambiar de opinión. Parece que aquí también hay gente que quiere hacer las cosas bien, le escuchó Sofía decir en voz baja a un compañero. Era el sonido de la esperanza, una semilla que comenzaba a germinar en un terreno que antes era estéril. En ese momento, una figura familiar apareció en la entrada del campo de entrenamiento. Era Sofía, de nuevo vestida de civil. Pero esta vez, el ambiente a su alrededor era completamente distinto. Nadie la miró con sospecha. El guardia de la entrada se cuadró y la saludó con un respeto marcial. Los oficiales que pasaban a su lado la saludaban con una inclinación de cabeza. El rumor de quién era y lo que había hecho se había extendido por toda la base. Mientras Sofía observaba el campo, un soldado se le acercó con timidez. Era Alejandro Flores. Mi general, muchas gracias por todo. Su voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de una sinceridad abrumadora. Sofía le dedicó una sonrisa cálida. No tienes que agradecerme, sargento. Fui yo quien tuvo que armarse de valor gracias a ti. Esa tarde, mientras el coche oficial la llevaba de regreso por la sinuosa carretera de la montaña, Sofía miraba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos. Tantas cosas habían cambiado en tan poco tiempo. No se trataba solo de castigar a un culpable, se trataba de transformar la cultura de toda una organización. Eso era lo verdaderamente importante. Preservar mis estrellas es menos importante que dejar este lugar con un aire un poco más limpio del que encontré, pensó para sí misma. Un sentimiento de orgullo, profundo y sereno, llenó su pecho. La carta de Alejandro Flores ya no estaba guardada en un cajón. Ahora vivía en su corazón, como el silencioso recordatorio de una nueva misión. Sabía que, en el futuro, si otra carta como esa llegaba a sus manos, jamás la ignoraría. El mundo todavía estaba lleno de lugares oscuros que necesitaban cambiar. Pero ahora tenía la certeza de que el valor de una sola persona, sumado al de otra, podía mover montañas. A través de la ventanilla, el sol del atardecer